ministra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Agradezco enormemente el interés mostrado por un asunto tan relevante como la evolución del precio de la electricidad y su efecto en la población en general y en la población vulnerable en particular. Yo estoy convencida que este es un aspecto capital para nuestra economía y, en general, para la sociedad española y requiere un análisis y una reflexión sobre el modo en que abordar las reformas estructurales que el pleno aprovechamiento de las oportunidades de la transición energética exigen. Es verdad que esta comparecencia se produce, además, en un momento de escalada de precios, en los que los precios de la electricidad del mercado mayorista están causando gran preocupación e incertidumbre entre la ciudadanía y las empresas del país. Y, evidentemente, se trata de una preocupación compartida por las fuerzas políticas y, evidentemente, también por el Gobierno. Estamos en un contexto de incremento de los precios que, si bien todavía, afortunadamente, y esperemos que no ocurra así, no ha alcanzado máximos históricos. El máximo histórico del precio se alcanzó en enero de 2002, con 103 euros megavatio hora, y el máximo mensual en enero de 2006, con 73,5. Lo cierto es que en septiembre de 2018, en lo que llevamos de mes, la media se gira en torno a 71,35. Por tanto, como digo, una tendencia que creemos es imposible resolver sin la intervención adecuada de los reguladores con medidas que van más allá de lo coyuntural. El sistema energético, decía, incide como pocos en la economía y la sociedad de un país, de cualquiera, pero es un sistema que, en nuestro caso, adolece de debilidades a las que tenemos que dar respuesta de manera integrada y eficaz. Y, a mi juicio, no podemos seguir proponiendo parches que sean incompatibles con los objetivos de medio y largo plazo en materia de energía, generando expectativas que al final no se cumplen, y al respecto ya hemos tenido suficientes experiencias. A mi juicio, necesitamos un sistema capaz de aprovechar el potencial digital, el potencial renovable, maximizando la eficiencia e integrando a los múltiples y variados actores que hoy ya existen y son una realidad. La transición energética es la agenda clave para el desarrollo y el bienestar y, en pleno proceso de cambio, merece atención social y económica, pero también política y de gobierno. Y esto exige un tratamiento serio. Esto implica, primero, entender qué ocurre, qué está ocurriendo y facilitar los cambios que el sistema requiere para aprovechar, como decía antes, todo el potencial. Entender también que solo es posible contar con precios estables y predecibles en un contexto donde maximicemos el potencial renovable y la eficiencia energética y donde caminemos hacia la electrificación de la economía. El sistema actual no emite las señales adecuadas. Corregirlo y acompañar a los vulnerables en la etapa de cambio es responsabilidad de todos, pero en particular del Gobierno. En gran medida, todavía conviven lo viejo y lo nuevo, y las señales económicas muestran de forma cada vez más clara los inmensos costes que acarrea el uso de combustibles fósiles, la significativa reducción de costes de las energías renovables con costes operativos cercanos a cero y el gran potencial que todo esto ofrece. Sin embargo, el diseño actual de los mercados, el contexto regulatorio, concebido todo ello para otra época, otro momento, un número de actores limitados y mucho más homogéneo, puede llegar a generar distorsiones e impactos micro desiguales, injustos, dificultando en gran medida la transición y, por ello, como decía, hemos de actuar. Lamentablemente, hemos perdido un largo tiempo precioso durante estos últimos años y tenemos que recuperarlo. En los últimos años hemos asistido, por un lado, al abandono de la senda renovable y eficiente y, en su lugar, hemos visto cómo se impulsaban medidas que no siempre se correspondían con una política estable, que podían generar confusión, eran poco predecibles y, en gran medida, en dirección opuesta a la descarbonización. Y, por otra parte, la falta de anticipación y de visión de conjunto que optaba, en su lugar, por parches cada vez más difíciles de entender y gestionar y que han supuesto una gran litigiosidad y pérdida de confianza sin resolver,
las cuestiones relativas a la evolución del precio. En definitiva, hoy es ineludible una reforma urgente y profunda del sistema energético, evaluando los impactos sin dejar a nadie en el camino. Y no hacerlo impediría y encarecería la transición. Por ello, en esta comparecencia me propongo compartir con ustedes tres cuestiones. La primera es nuestro diagnóstico sobre la situación actual. La segunda, nuestra propuesta de reacción inmediata, en línea con lo que estamos trabajando con el resto de los miembros del Gabinete y que se discutirá en el Consejo de Ministros próximamente. Y la tercera, nuestro compromiso de presentar una propuesta de reforma estructural antes de que acabe el año, incluyendo los cambios necesarios en el funcionamiento del mercado, una fiscalidad coherente y un tratamiento adecuado al almacenamiento. Almacenamiento que en época de transición es clave, poco tratado hasta el momento y creemos de interés público suficiente como para actuar al respecto. ¿Qué decir de la situación actual? Pues la primera cosa que yo creo que hay que subrayar es que no estamos solos. Lo que ocurre en los precios de los mercados mayoristas de Europa es muy similar a lo que ocurre en el precio del mercado mayorista español. Pero sí es posible que estemos retrasados en la adopción de soluciones de fondo. La necesidad de cambio del sistema energético, actualizar un mercado diseñado para otro contexto, hacer un seguimiento y una previsión de los precios de las materias primas y anticiparse a los impactos que esto pueda suponer, entender que la señal de coste sobre el CO2 marca la evolución de los inversores y de la política energética de Europa es importante. Y muchos de estos problemas son comunes con otros países, pero quizá España arrastra un retraso en la adopción de medidas, de soluciones que hemos de corregir. Para que se hagan una idea en relación con el mercado sobre los precios de las materias primas y el CO2 que marcan la tendencia fundamental del mercado, pero también marcan la internalización de las decisiones, son costes que son rápidamente internalizados y marcan las decisiones de los inversores y los operadores, les recuerdo algunos datos que sin duda conocen. En primer lugar, la media anual de la tonelada de carbón ha pasado de 53 euros tonelada en el año 2016 a 76 euros tonelada en lo que llevamos de 2018. Actualmente el precio es de 100 euros tonelada. En el caso del barril Brent, que en gran medida es la referencia fundamental para entender la evolución del precio del gas natural, hemos pasado de $44 el barril en el año 2016 a $72 el barril en el año 2018 y actualmente está en $78 el barril. Y en menos de 2 años el precio de la tonelada de CO2 ha pasado de 5 euros a 25, hace pocos días, hoy en torno a 20. No tiene sentido, por tanto, mantener en el modelo de generación actual una tecnología como el carbón que es responsable del 17% de la electricidad que se genera, pero del 58% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema eléctrico, acarreando un coste antieconómico para los titulares de las instalaciones y para el país en su conjunto y impactando en el conjunto del precio del mercado mayorista de electricidad. Es decir, generar electricidad a partir de combustibles fósiles es caro y sujeto a una gran volatilidad, y lo será cada vez más. Pero además esa señal de precio en el mercado afecta de manera desigual a los consumidores, y este es un mensaje importante, incidiendo especialmente en los más vulnerables en un contexto en el que sueldos y servicios públicos no han mantenido la misma tendencia que el precio de la electricidad. Si no se adoptan medidas, seguirá impactando en consumidores industriales, en pymes y en cooperativas, en las que con frecuencia la electricidad es un factor de producción con un peso significativo en la estructura de costes. Ahora bien, si bien es cierto que la tendencia al alza de precios en los mercados mayoristas de electricidad se observa en otros muchos países de Europa, como decía antes, las respuestas para contenerlo no han sido los mismos. ¿Cómo han sido capaces de evitar mejor o paliar el impacto países como Reino Unido, Francia, Alemania? ¿Por qué están mejor preparados para afrontar la subida? ¿Hay lecciones relevantes y útiles que podamos extraer para nosotros? En el año 2011 partíamos todos de niveles de precios muy parecidos, Francia, Alemania, Reino Unido y España. Mientras todos ellos atenuaban los precios gracias a una continua penetración de energías renovables en su mix, una mayor presencia de la contratación bilateral y medidas de protección a los consumidores vulnerables, en España en 2012, coincidiendo con el cese del apoyo a las renovables, abandonamos también esa senda, manteniendo precios altos todo el periodo y, por tanto, lastrando nuestra competitividad.
Yo diría que Europa es consciente de las limitaciones y dificultades que presenta el modelo actual y dedica a este asunto buena parte de las medidas incluidas en su paquete de invierno sobre clima y energía, pero no solo. Y diría también que la buena noticia es que un modelo eficiente y renovable es posible, facilita la productividad de nuestra economía, la estabilidad en precios, por tanto mejora los impactos sociales, y que opciones como la generación distribuida y el autoconsumo son la punta de lanza de un cambio en ciernes en el que hay ya madurez suficiente como para poder acometer, abrir la puerta y dejar que entre el aire por las ventanas. Es más, hay coincidencia en estimar que el abandono de los combustibles fósiles no es solamente técnicamente viable, sino que puede ahorrar a la economía española alrededor de 400.000 millones de euros de aquí a 2030. Repercutiendo muy positivamente en la factura que pagamos por la electricidad. Pero todo esto es potencial modernizador, que para materializarse requiere confianza por parte de los inversores, una confianza quebrada a partir de reformas parciales e imprevistas que no ha hecho sino trasladar hacia adelante el coste que hoy se pretende ocultar, poniendo en riesgo el atractivo de invertir en la modernización de nuestro sistema. La adopción de ajustes unilateralmente decididos con escaso o nulo respaldo en la normativa comunitaria y nacional se ha saldado con múltiples pronunciamientos en contra para nuestro país por parte de cortes arbitrales y tribunales nacionales. En la actualidad, como probablemente recuerden, tenemos 42 arbitrajes presentados ante los 3 foros internacionales de arbitraje, la Cámara de Estocolmo, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial. Y las cuantías reclamadas internacionalmente por los demandantes se estiman en unos 10.000 millones de euros. A las demandas internacionales hay que sumar los 5.000 millones de euros reclamados por inversores españoles ante los tribunales nacionales, en relación a los cuales ya existen sentencias firmes por un valor cercano a 1.000 millones de euros a pagar por el Estado por cuestiones tan variadas como la estimación arbitraria del coste del pago de la deuda o ajustes no justificados de elementos relevantes de las tarifas. En esencia, la electricidad tiene un gran futuro. Es el vector fundamental de la transición energética siempre y cuando sea limpio. Pero para ello debemos avanzar en un marco regulatorio con el que dar respuesta a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos, que no pueden ser quienes sigan pagando una fiesta cuyos elementos fundamentales han quedado en gran medida trasnochados, anticuados. Se hace imprescindible una revisión a fondo del sistema que tome en consideración al menos los siguientes elementos. El primero, disponemos de un sistema eléctrico sobredimensionado en costes fijos por la reducción de la demanda y por la potencia instalada en los últimos 10 años. El segundo, un mercado eléctrico mayorista regulado por una normativa concebida para un sistema eléctrico claramente diferente al actual. El tercero, un mercado que es marginalista, pero que da lugar a situaciones un tanto absurdas, como por ejemplo que tecnologías con costes marginales muy bajos determinen el precio máximo del mercado en el 50% de las horas. En julio, la hidráulica representaba el 23% de la casación, la eólica terrestre el 18%, la solar un 4,5% y la hidráulica de bombeo un 5%. Esto demuestra que las reglas de mercado actuales no acaban de ser compatibles con aquello que queremos poner en marcha. Una financiación de las estructuras de transporte, distribución, peajes y otros cargos del sistema eléctrico que suponen aproximadamente un 50% de la factura del pequeño consumidor, generando una distorsión adicional en la estructura de costes en perjuicio del pequeño consumidor. Una necesidad de movilizar alrededor de 100.000 millones de euros de aquí a 2030 para garantizar la eficiencia del sistema y su plena descarbonización, facilitando el ahorro, como decía antes, de 400.000, 100 frente a 400, en importaciones de combustibles fósiles, y para favorecer la electrificación de una buena parte de otros usos energéticos finales. Y una duda legítima sobre la viabilidad de una descarbonización que recaiga casi exclusivamente sobre los consumidores eléctricos. Nada de esto es sencillo, todos son problemas complejos, pero que, como decía, requieren una reflexión sistémica para no cometer errores. La internalización en las ofertas presentadas en el mercado marginalista, los costes de CO2, los impuestos incorporados en los últimos años que inciden en el precio final, afectando no solo al coste de las tecnologías que son contaminantes, sino también a las que no lo son, forma parte de las cuestiones que también debemos abordar y que, como consecuencia de todo lo anterior, generan un elevado precio de la electricidad
pagado por el consumidor, especialmente por el más pequeño, muy alejado del volumen de energía efectivamente consumida. Así, la composición de la factura del pequeño consumidor es clarificadora. El 50% de lo que paga se destina a financiar estructuras de transporte, distribución, peajes y otros cargos. El 22% al sistema de tributos y solo el 28% a la energía realmente consumida, frente a un gran consumidor, en el que la financiación de las estructuras de transporte, distribución y peajes representa el 28%, el sistema de tributos el 21% y la energía realmente consumida el 51%. En el gran consumidor, la componente predominante es el coste de la energía, mientras que en el pequeño consumidor los costes regulados le suponen la mayor parte de la factura. Este diagnóstico, como decía antes, apunta a la necesidad de abordar con seriedad cambios estructurales en el funcionamiento del mercado, pero también en las señales fiscales y en las herramientas que debemos modificar en el corto plazo. Deberíamos huir de ocurrencias o varitas mágicas, pero tampoco debemos eludir que seguimos viviendo y seguiremos viviendo tiempos de volatilidad y turbulencias hasta tanto encarrilemos el proceso de transición energética hacia un modelo distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Por ello, el Gobierno, en las próximas semanas, abordará las siguientes cuestiones. La primera, la suspensión, y digo suspensión, del impuesto del 7% a la generación. La segunda, la cobertura inmediata, el amejoramiento de la cobertura inmediata a los consumidores vulnerables. La tercera, facilitar la rápida adopción de medidas instrumentales que aceleren el cambio. Y la cuarta, abordar la reforma estructural del mercado, asegurando un sistema fiscal coherente y regular ordenadamente el almacenamiento. Actuar de manera inmediata sobre los precios a través de la suspensión del 7% del impuesto de la generación eléctrica forma parte de lo que entendemos la medida más adecuada, más acertada, para enviar una señal clara por parte del Gobierno. Necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en el que no puede ser él quien afronte las turbulencias del cambio. Pero si bien esto se reflejará inmediatamente en la factura eléctrica del consumidor, grande y pequeño, la prioridad ha de ser, en primer lugar, la protección de los más vulnerables, abordando la reforma, la consolidación, la mejora de las respuestas a la pobreza energética. Se calcula que en el año 2016 había en torno a 4,6 millones de ciudadanos viviendo en hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Entre estos hogares hay dos categorías expuestas a una mayor vulnerabilidad: los hogares monomarentales, por lo que significan en términos de feminización de la pobreza energética, y las personas mayores que viven solas. Tres son los factores clave que influyen en la pobreza: los precios de la energía, la eficiencia energética de los edificios y la renta de las familias. La falta de respuestas adecuadas nos mantiene por encima de la media de la Unión Europea en pobreza energética, en un contexto que ya de por sí nos sitúa a España en una buena posición. En España, las familias siguen teniendo que enfrentar precios crecientes de la energía. El precio de la electricidad para el consumidor medio se incrementó un 4,6% en el año 2017 y la factura del gas un 6,2%. Estos precios contrastan con las muy inferiores subidas que se producen, como señalaba antes, en salarios y prestaciones sociales. Luchar contra la desigualdad que supone la pobreza energética exige un planteamiento integral para un problema multidimensional en el que han de estar implicados todos los sectores con capacidad de acción. Está bien incorporar en la ley del sector eléctrico la prohibición expresa de cortar la luz a las familias en situación de pobreza. Creo que ha sido un gran avance, pero debe ser plenamente efectivo, por lo que para hacerlo necesitamos aplicar el principio de precaución, mejorar el sistema de forma que evitemos el corte del acceso a la energía a los colectivos vulnerables. No es suficiente. El actual bono social eléctrico es una herramienta que responde solamente de forma parcial y mejorable al problema que representa la electricidad o el coste de la electricidad inasequible para un buen número de hogares españoles. Ningún hogar debe ser privado de un bien básico como la energía y los poderes públicos deben velar para que esto sea así. Es un contexto, es una realidad que de algún modo está representada también en ese compromiso internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que España, como el resto de los países de nuestro entorno, suscribió y se comprometió a trabajar por ello.
Planteamos las siguientes vías de actuación. En primer lugar, dar continuidad al actual bono social de la electricidad. No puede ser que una discontinuidad, una alteración del sistema actual pueda poner en riesgo la confiabilidad, la accesibilidad a los beneficios que ofrece a las familias afectadas. Eso sí, pensamos que hay que introducir con carácter inmediato una serie de mejoras que incrementen la protección y faciliten, sobre todo, faciliten el acceso al mismo por parte de la población que tiene derecho a ello. En segundo lugar, creemos fundamental complementar el bono eléctrico con un nuevo bono para la calefacción, que permita sufragar los gastos de los hogares durante el próximo invierno. Y, en tercer lugar, pensamos que es fundamental elaborar una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética, por lo que tenemos la intención de presentarla antes de 6 meses, con independencia de las otras 2 medidas ya anunciadas, permitiéndonos disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años. En relación con el primer bloque, proponemos medidas como incrementar los límites con derecho a descuento, tratamiento especial de las familias monomarentales, medidas de protección a la infancia y colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con la Federación Española de Municipios y Provincias para facilitar el acceso a estos beneficios a través de sus servicios sociales. En cuanto al segundo bloque, el nuevo bono social para calefacción pretende ampliar la protección de las familias vulnerables mediante la ampliación del bono de electricidad a una contribución directa que permita sufragar el suministro para calefacción. Por último, resulta fundamental, como decía antes, disponer de un instrumento estratégico en materia de lucha contra la pobreza energética, motivo por el cual deberemos contar con comunidades autónomas y entidades locales, asociaciones de consumidores, representantes del tercer sector y las empresas energéticas, a fin de abordar la mejor de las propuestas en este campo. Pero además de repensar el sistema actual y elaborar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o proponer medidas para enfrentar la pobreza energética como prioridad, es necesario adoptar otra serie de medidas de choque que reviertan los problemas que he descrito en el comienzo de mi intervención, que nos permitan avanzar en el cumplimiento de objetivos de descarbonización y mejorar en eficiencia energética, promoviendo al mismo tiempo las energías renovables. Medidas de choque que deben facilitar la electrificación de la economía de un modo que sea asumible en costes, que potencie las oportunidades y que facilite la descarbonización. La posibilidad de una economía neutra en CO2 solo es viable por medio de una electrificación soportada en fuentes renovables con máxima eficiencia energética. Y por ello, el Gobierno adoptará un plan de choque en el que se incluyen medidas de apoyo inmediato, de protección al consumidor y medidas de reorientación del sistema. Con ello queremos paliar algunas de las carencias más relevantes del sistema actual. Por ejemplo, la necesidad de facilitar la penetración en 2030 de las energías renovables sobre el consumo final de al menos el 32%, e incluso, en función de los resultados de los ejercicios de modelización en los que ya estamos inmersos, poder alcanzar un objetivo. Digo ejercicios de modelización en los que ya estamos inmersos porque me gustaría destacar que, lamentablemente, afrontamos un contexto en el que no hemos encontrado, tampoco aquí, ningún ejercicio de anticipación o planificación o adopción de medidas o escenarios. Es decir, estamos trabajando a partir de un documento de planificación que estaba en blanco. Queremos poner aquí un especial foco y esfuerzo en acciones concretas y de rápida aplicación que ayuden al cambio, a la transición en el medio plazo, acompañando, facilitando la visión de España a 2030 y a 2050, que pensemos son, en realidad, muy pocos ciclos de inversión para cualquier operador serio. Nuestra propuesta es introducir medidas agrupadas de manera coherente que sirvan de dinamizadores del cambio y que desde ya resuelvan parte de los problemas que se están encontrando ciudadanos y empresas. Adelanto algunas de estas medidas de choque centradas en autoconsumo, energías renovables, protección al consumidor, eficiencia energética y movilidad. Autoconsumo. Conocen bien el tema. La necesidad de favorecer el autoconsumo ha sido un clamor en esta Cámara y sigue contando con buena parte del apoyo de la misma. Hagamos del autoconsumo, y particularmente del autoconsumo compartido, una realidad. Con ello reducimos la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa al consumidor final, pero no se trata solo de instalar una placa fotovoltaica en el tejado o de hacer que en la comunidad entren empresas de servicios energéticos y gestores de la demanda. Claro que en parte es eso, pero se trata, en definitiva, de generar y compartir de modo distribuido, haciendo que las pérdidas por distribución
se reduzcan, originando con ello ahorro. Se consigue que las empresas ganen ofertando servicios energéticos encaminados al ahorro, a la eficiencia, a la producción y, lo que es más importante, a una demanda que se adapta a los momentos en que la comunidad produce más o cuando la energía es más barata y abundante, consumiendo menos cuando es más cara y escasa. Por ello, hemos decidido incluir en el plan de choque la modificación de la ley del sector eléctrico en los términos presentados en la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos, Esquerra Republicana, PNV y el Grupo Mixto, en la que se destaca el reconocimiento del derecho a autoconsumir y almacenar energía eléctrica sin cargos y sin más limitaciones que las derivadas de las condiciones técnicas y de seguridad, el reconocimiento del derecho a compartir el autoconsumo, se exime a las instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia de inscribirse en el registro de generadores de electricidad y se impulsa la simplificación administrativa para pequeñas instalaciones. Queremos reforzar también en el futuro inmediato, en el contexto inmediato, la protección al consumidor doméstico. En la actualidad hay más de 26 millones de consumidores domésticos con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, más de 11 millones de clientes acogidos al precio voluntario de pequeño consumidor, PVPC, y más de 15 millones de pequeños clientes acogidos al mercado libre. Y en todos estos casos, la reciente subida de los precios en el mercado mayorista ha tenido una incidencia directa en la factura final. Por lo que presentamos el siguiente conjunto de medidas para proteger al consumidor doméstico, mejorar su información, evitar prácticas abusivas y eliminar imperfecciones de la ley actual. Por un lado, queremos trabajar respecto al término de potencia contratado. La potencia contratada por los consumidores domésticos es, en muchos casos, muy superior a la potencia máxima consumida. Debido al peso considerable del término de potencia en la factura final, algunos consumidores incurren en gastos innecesarios por exceso de potencia contratada, cuando en realidad el servicio no se ajusta a sus necesidades. Por ello, esta medida combina una mayor información al cliente sobre sus necesidades reales de máxima potencia contratada con una mayor flexibilización en cuanto al valor de la potencia a contratar, permitiendo que los pequeños consumidores puedan ahorrar en la factura de la electricidad ajustando la contratación a las necesidades reales de consumo, en lugar de tener que partir de un término de potencia elevado y rígido. Nos parece imprescindible mejorar la información al consumidor y fomentar la cultura energética, facilitando el acceso de los consumidores domésticos a la información sobre peajes de acceso con discriminación horaria, las tarifas que las acompañan, pudiendo obtener un ahorro en su factura si consumen en periodos valle, obligando a las comercializadoras de referencia que informen a los consumidores en su factura de cuál hubiera sido la facturación con otras tarifas que incluyan discriminación horaria. Hacer que la información esté disponible no solo para distribuidora y comercializadora, sino también para el consumidor, y que sobre esa información se puedan ofertar servicios energéticos, gestión de demanda y agregación, desarrollando el derecho a la información del consumidor, como por otra parte ya es habitual en los servicios de telefonía. Junto a esto, en este bloque, incluimos también la eliminación de otras imperfecciones del sistema y las medidas contra prácticas abusivas o contra posibles prácticas abusivas de las comercializadoras, medidas preventivas contra posibles prácticas abusivas. Un tercer bloque de actuaciones en esta estrategia de choque tiene que ver con el impulso a las renovables en esa senda que ha de ser coherente, compatible entre el corto, el medio y el largo plazo. Al final, lo que vivimos hoy es fruto de lo que hicimos ayer y el corto, el medio y el largo plazo empiezan en el mismo momento, hoy también. Debemos recuperar el atractivo de invertir en renovables. Resulta fundamental el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de nuestros objetivos internacionales, la seguridad de suministro, el impacto positivo que ejercen en el precio, el impacto positivo que ejercen en la innovación y en la industria, hacen imprescindible enviar las señales adecuadas. Para ello, nuestro plan de choque, la estrategia en la que estamos trabajando en el Gobierno, identifica tres grandes líneas de acción. La primera, facilitar los contratos bilaterales, desplazando una buena parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral. La contratación bilateral a largo plazo de energías de fuentes renovables es una buena medida en todo caso. Es lo que ocurre ya en buena parte de nuestro entorno. Y España es uno de esos pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se sigue obteniendo en el mercado mayorista.
tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales, mucho más si queremos que sean precios estables y asumibles, si estos tienen por objeto energía renovable certificada. Los PPA renovables son un instrumento esencial para el cambio de nuestra forma de consumir y ejemplos como Estados Unidos o Alemania demuestran su alto potencial y efectos positivos también en el mercado. Se trata de una opción atractiva para empresas y administraciones públicas, pero también para consumidores industriales y consumidores finales mediante comercializadoras intermedias. Y este instrumento promueve la participación de nuevos actores en el mercado. Por otra parte, es imprescindible solventar las barreras existentes en el despliegue de renovables cuando tienen poco sentido. Hemos de evitar al máximo la especulación con los permisos para verter energía en la red. Hemos de facilitar los puntos de acceso o aprovechar al máximo los ya existentes y promover la simplificación de los procedimientos abreviados. El plan de choque introducirá medidas en este ámbito, como el de solventar las barreras derivadas de la moratoria, por la que muchos de los permisos de acceso y conexión a las redes a día de hoy están a punto de caducar. Por ello, para asegurar la ejecución de los proyectos en marcha, estamos trabajando en la prórroga de dichos permisos, lo que hará viable el despliegue de los proyectos en cartera en breve. Creemos que, además, es el momento de aprobar un plan de impulso a la repotenciación de las plantas existentes, en especial cuando incluyen hibridación de tecnologías, aprovechando mucho mejor los puntos de acceso y conexión. Y, por último, pensamos que facilitar la previsibilidad de las subastas con un calendario y marco de aplicación estable hará más atractiva la inversión en este campo. Otro bloque de actuación preferente, y paso rápido por las medidas incluidas, es el destinado a fomentar el ahorro y la eficiencia energética. Entre las medidas en las que trabajamos ya se incluyen aspectos clave de la transposición de directivas en materia de eficiencia en edificación o la mejora de la información al ciudadano en los momentos de venta y alquiler o la contabilización de los consumos individuales en las instalaciones térmicas de edificios, obligación en la que llevamos mucho retraso, así como trabajar por la eficiencia en materia de alumbrado, revisando la normativa de alumbrado público y facilitando una mayor eficiencia energética y la reducción de la contaminación lumínica tras 10 años de la entrada en vigor de la última norma. Hay una medida a medio camino entre la eficiencia y la mejora en las tarifas disponibles que afecta a un colectivo particularmente sensible también, como es el de los regantes. Hemos pensado que es un sector especialmente expuesto, el agrario, y que debemos mejorar las tarifas eléctricas para el regadío, por lo que proponemos la fijación de la doble tarificación anual, el fomento de las inversiones en instalaciones de regadío y la reducción de peajes para el autoconsumo, dado que es un sector diana en materia de autoconsumo, donde probablemente en la mayor parte de los casos esta sea la mejor solución. En movilidad sostenible, entre otros aspectos, queremos destacar la modulación de la curva de demanda eléctrica y reducir los impactos de los motores convencionales, dirigiendo la mayor parte de las actuaciones en este campo, entre otras cosas, a liberalizar la actividad de recarga y promover la infraestructura de recarga, junto con otras medidas de las que hablaremos más en detalle en el momento en el que el Consejo de Ministros haya podido trabajar a fondo en esta estrategia, en este plan de choque. También en el campo de la eficiencia nos hemos fijado en algunos aspectos fundamentales que admiten mejora. En España debemos evitar perder el alto potencial de recursos internacionales en materia de facilitación de transición energética. Por ello, creemos que será bueno facilitar desde la Administración General del Estado la captura de recursos comunitarios, diseñando en gran medida una mejor distribución, una facilitación de su distribución entre los actores potencialmente beneficiarios. Necesitamos dotar de continuidad al sistema de obligaciones de eficiencia energética en el nuevo periodo 2021-2030, confirmando la continuidad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética que tanto costó organizar. Pero, junto a estas primeras medidas de impacto de choque inicial, me gustaría subrayar que nada de todo lo anterior es suficiente sin abordar la reforma de aspectos fundamentales, como son el funcionamiento del mercado, la coherencia del sistema fiscal y la necesidad de regular el almacenamiento como eje central para el éxito de la transición. La responsabilidad de facilitar una transición energética nos obliga a plantear un debate a fondo, complejo, tan complejo
que es muy difícil, ha sido muy difícil hasta ahora poder abordarlo de forma abierta. El Gobierno está ya trabajando y analiza el impacto de unas y otras medidas o la combinación de varias de ellas. Los objetivos son 3. Facilitar y acelerar la transición al menor coste posible, recuperar la confianza de los inversores para acentuar el atractivo potencial de la transición energética en España y ofrecer un mercado sencillo y estable, capaz de adaptarse, pero también de anticipar la evolución, ofreciendo garantías a inversores, industrias y consumidores. Y una reforma de este calado debe huir de la improvisación o las medidas aisladas. Ya hemos tenido ejemplos. Estamos ante un modelo de mercado diseñado hace casi 2 décadas, cuando las energías renovables estaban aún muy lejos de su madurez tecnológica y la mayoría de las centrales convencionales estaban al principio de sus plazos de amortización. En estas circunstancias, el modelo de mercado marginalista, en el que para cada hora todas las centrales programadas reciben el precio marcado por la última central, es decir, la más cara, que es necesaria para cubrir la demanda, era un modelo adecuado. Proporcionaba una rentabilidad acorde tanto para las centrales con menores costes de operación, pero con mayores costes de inversión todavía en periodo de amortización, como para las centrales con menores costes de inversión, pero mayores costes de operación ligados principalmente a los precios de las materias primas. En el primer caso, típicamente hidráulicas y nucleares; en el segundo caso, típicamente centrales de gas. Sin embargo, la situación actual es bien diferente, pues con buena parte del parque de generación ya amortizado, seguimos aplicando este sistema por el cual se obtiene la misma retribución que la tecnología más cara. Por otro lado, estamos ahora ante el momento tan anhelado durante décadas en el que las tecnologías renovables solar y eólica están demostrando ser, en la mayoría de los mercados mundiales, las fuentes de generación más económicas. Es fundamental, por tanto, ofrecer un modelo de remuneración para estas tecnologías eficiente, atractivo e integrado en un nuevo diseño de mercado que minimice el riesgo para los inversores en tecnologías renovables. Quiero insistir en que una reforma de este calado necesita 3 grandes áreas de acción, al menos. El mercado mayorista, donde nos encontramos con un marco retributivo claramente deficiente, con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías. Suben los precios sin estar acompasados con un aumento de los costes de generación de electricidad de la mayoría de las tecnologías, mermando el poder adquisitivo de las familias y poniendo en riesgo la competitividad de las empresas. Coherencia del sistema fiscal, repensar una fiscalidad que no siempre proporciona las señales adecuadas y a veces incluso proporciona señales contradictorias. Y, en tercer lugar, y quizá como elemento más novedoso, tomarse en serio la necesidad de regular el almacenamiento. En el contexto de la transición energética en el que se encuentra el sistema eléctrico, requiere un incremento muy importante de la penetración de las un incremento muy importante de la penetración de las energías renovables no gestionables. Se hace crítica la gestión eficiente de los sistemas de almacenamiento disponibles con una visión global mediante aquellas herramientas que permitan maximizar su impacto y garantizar la seguridad del sistema. Quizás así facilitamos esa visión tradicional de construir siempre con una potencia equivalente de backup que nos hacía incrementar tanto la capacidad instalada. El tema central es cambiar la forma de concebir el sistema energético. Necesitamos repensarlo y alcanzar un sistema complejo, sofisticado, en el que operan simultáneamente múltiples operadores, pero en el que todos podemos salir ganando. Es complicado, pero sabemos que es necesario. Estas reformas deben ir acompasadas con el paquete de invierno presentado por la Comisión, especialmente en lo que se refiere a mercado interior e interconexiones. Como saben, uno de los temas a discusión del pasado Consejo Informal ha sido el límite de emisión de los pagos por capacidad, donde España ha defendido el límite de los 550 gramos por tonelada de CO2. Dado el impacto social y económico de un sistema con un alto grado de distorsiones, es urgente abordar estas medidas estructurales que permitan que el mercado facilite, en vez de dificultar, la transición a un modelo eficiente y renovable en el que predomine la electrificación de la economía. Fíjense ustedes, preguntas todavía sin respuesta, pero de gran calado, algunas de las cuestiones que forman parte de los elementos de estudio que tenemos encima de la mesa. ¿Funciona adecuadamente el modelo actual basado en un mercado marginalista?
Es apropiado retribuir por igual a todas las fuentes de generación, independientemente de sus costes reales. Proporcionan las señales apropiadas para la descarbonización del sistema. Es atractivo y apropiado para nuevos inversores en renovables. Proporciona las señales adecuadas para la gestión óptima del almacenamiento como pieza fundamental en la integración de renovables. Proporciona las señales adecuadas para la gestión eficiente de los recursos hídricos. ¿Qué modelo podemos seguir para adoptar las retribuciones apropiadas de acuerdo con los costes reales de generación? ¿Cómo facilitamos alternativas que coexistan con el mercado? ¿Cómo conciliamos la necesidad de reformas con atractivo para los inversores, donde queremos impulsar un cambio que conlleva una movilización superior a 100.000 millones de euros, pero en el que nos podríamos ahorrar 400.000 y generar beneficios adicionales asociados a innovación o a industria? ¿Son necesarios los pagos por capacidad? ¿Cómo hacemos más eficientes los servicios de interrumpibilidad? ¿Debemos anticipar o ensayar ya mercados de capacidad? Probablemente algo que en algún momento debamos plantearnos cuando los costes operativos sean tendentes a cero en la mayor parte del sistema. Estamos caminando hacia un modelo energético muy diferente, mucho más plural, y se trata de un modelo, yo diría, enormemente positivo para consumidores, para economía, para medio ambiente. Positivo para la salud, positivo para la modernización de nuestra economía. Se anticipan ya los cambios y debemos proteger a los más vulnerables en esa época, en esa etapa de transición. Debemos ser capaces de evaluar los impactos y ser responsables a la hora de tomar decisiones. En gran medida seguimos pensando en términos de un sistema de generación convencional, un sistema centralizado, pero ahora hay que hablar, hay que aprender, hay que integrar más flexibilidad, un sistema más distribuido que incorpore nuevas tecnologías, tanto digitales en la comunicación y mejora de los rendimientos como en el almacenamiento. En definitiva, un sistema sostenible y resiliente. Les estoy describiendo en gran medida un nuevo paradigma energético en el que las tecnologías no gestionables serán el elemento central del sistema. No podemos llamarlas no gestionables, simplemente tenemos que aprender a gestionarlas. El almacenamiento de energía es un eje estratégico para la gestión óptima y ofrece la seguridad que necesita el sistema eléctrico. Tiene un papel central como modulador del cambio frente a otras formas de respaldo. Los cambios están en marcha y tenemos clara voluntad de impulsarlos. Este nuevo sistema energético permitirá apostar por una modernización de nuestra economía más competitiva, mejorando la seguridad de suministro. Por tanto, seamos conscientes de que, junto con las medidas de impacto directo real, empezando por esa suspensión, es decir, reducción a tipo prácticamente cero del impuesto de la generación, que se volcará inmediatamente en la factura de los consumidores domésticos, pero también en la de los grandes industriales, debemos aprovechar, impulsar, reforzar la protección de los consumidores vulnerables a través de las medidas destinadas a paliar la pobreza energética, orientar las decisiones de largo plazo gracias a un plan de choque con esas medidas que nos ayudan a mover el fiel de la balanza y abordar frontalmente, con responsabilidad y seriedad, las medidas de fondo estructurales que, en todo caso, este país no puede retrasar más. Muchas gracias. Muchas gracias.